Y yo me temo que esta polarización va a llevar a niveles mayores de guerra sucia que la del 90. Digo, me temo. Entre la primera y la segunda vuelta, me acuerdo muy bien, en la primera vuelta estuve en un canal de televisión debatiendo esto. La segunda vuelta, en realidad, crea las condiciones de la polarización. Y muchos de los actores dijeron no. ¿Cuál es la historia de la segunda vuelta o de la campaña entre primera y segunda? Ahora que nos encontramos, fuerte, ¿no? Ahora que nos encontramos en el comienzo de la segunda vuelta, es momento para hacer invocaciones para que no ocurra así. Yo creo que, fíjate, por el contrario, discrepo de su opinión. Yo pienso que la segunda vuelta, desde luego, como todo... La ex viceministra de Trabajo... Un alto porcentaje del número de listas ha hecho que su número 1 quede relegado. De las 10 listas parlamentarias, solo 2 conservaron a su número 1 como el más votado. Avancemos. Avancemos y el fin. Pero si te das cuenta, Perú 2000, Perú Posible, Somos Perú, el APRA, FREPAP, Acción Popular, UPP, todos. Y entonces nos tendremos que preguntar, el orden no corresponde efectivamente a la preferencia del electorado. El elector quería otro orden, particularmente las cabezas. Y le dijo, prefiero a Ferrero que a Solari, bueno, prefiero a Tudela que a Absalón, aunque está un poquito más peleado. Notable es el de Mercedes Cabanillas. Mercedes Cabanillas. Que ha superado lejos a todos los demás candidatos del Partido Aprista. Y como se recordará, a quien le fue virtualmente quitado el primer puesto de la lista en las elecciones internas del Partido Aprista, a raíz de que la cúpula se colocó primero, antes que ella, como recordamos. Y en el caso también de Solidaridad Nacional es sintomático. Los 3 primeros son personas absolutamente desconocidas, cuyos números van del 40 para arriba, ¿no? Es interesante, efectivamente, que queda demostrada la capacidad del voto preferencial para permitir que las bases corrijan a la cúpula. La pregunta es eso de que Caín contra Abel, ¿no? No, ¿sabes qué? Yo he hecho un registro más o menos entre el año 78 que funciona por primera vez el voto preferencial hasta el Parlamento del 95, lo comentamos hace un rato, el 35% de promedio de todos los parlamentos fue modificado gracias al voto preferencial. Fue modificado, o sea, si no hubiera existido voto preferencial, un 35%, que es un tercio del Parlamento, hubiera sido distinto. Esos argumentos a favor, pero yo tengo un argumento en contra del voto preferencial. Ah, no, yo también tengo argumentos en contra. No digo que es ese. Digo, hay buenas razones a favor, pero hay buenas razones en contra también. Y la principal es esta. Los dos, por ejemplo, por citar un caso cualquiera, los 2 primeros de la lista, por ejemplo, de Perú 2000, tienen 400.000 votos, si no te entendí mal. 418.000 tiene Tudela y 416.000. No importa los nombres ahora, pero el tercero tiene mucho menos que eso. ¿Cuánto 75.000 Luz Salgado. Bien, entonces, la verdad es que 75.000 personas o menos, más probablemente el promedio esté mucho menos que eso, probablemente esté por debajo de las 10.000 personas, son las que al final deciden quién entra y quién no entra. En consecuencia, el voto preferencial, si bien teóricamente es interesante porque efectivamente, como dice Efraín, permite corregirle o enmendarle la plana a la cúpula del partido, el hecho es que está tan poco difundido, es tan poco usado, que en verdad los que terminan decidiendo son 4 gatos. Ese es mi tesis. No, perdón, ahí hay que ajustar, digamos, 10.000 gatos, la apreciación. 10.000 gatos, bueno. No son muchos comparados con un padrón de 14 millones de personas. No, pero ¿sabes qué? Lo que pasa, Jorge, hay argumentos a favor y argumentos en contra. Cuando yo decía el 35 simplemente era un dato. Creo que ahora va a haber una mayor variación, es lo que quería llegar. Pero lo segundo, el voto preferencial está pensado en circunscripciones más pequeñas, no para distrito electoral único. Lo distorsiona tremendamente porque lo hace la campaña, en realidad con un ruido comunicativo tremendo. 2, el gasto es mayor. 3, se crean bolsones inapropiados. 4, la votación se hace más compleja. Pero además, el clientelismo político. Y ¿sabes qué? El escrutinio se hace muy complicado. Incluso abre la posibilidad a dudosas formas de poder registrar como sea denunciado. Sí. No digo que sea necesariamente así, pero digo, crea un clima muy nocivo. Un taxista, Fernando, que son sabios, los 6 sabios, me decía, pero señor, usted al permitir que se pueda votar por parlamentario y que no sea obligatorio poner el número, está dejando un cheque en blanco.
Claro, es correcto. Que era lo del año 78. A eso iba yo, porque si finalmente, ¿no es cierto?, el promedio, digamos, o la media, la mediana, digamos, de quienes han hecho uso del voto preferencial está muy abajo, significa en buena cuenta, ¿no es cierto?, que la enorme mayoría, tal vez hasta 9 de cada 10 o más. De cada 100, solo 20 usan el voto preferencial. Bueno, entonces, 8 de cada 10 simplemente han girado un cheque en blanco, que desde luego esto no es que uno quiera insinuar aquí la posibilidad de malos manejos, que en el pasado sí han existido, que en el pasado sí han existido, y eso lo saben todos. No voy a mencionar dónde y cuándo, pero todavía recordamos bien lo que ocurrió en las elecciones del 85, por ejemplo, para remontarnos a las veces seguras. En el Estado Nacional había una especie de mercadillo de la cuestión. Hay un principio, pero, Jorge, dejemos eso, de que el voto, yo creo que Fernando es un experto en ese tema, el voto es igual, pero igual en capacidad, que lo que ocurre es que el voto preferencial es un voto fundamentalmente de los alfabetos, de los urbanizados y los politizados, aquellos que tienen acceso a los medios, que tienen un conjunto de facilidades y que pueden mejor preferir a sus candidatos. Entonces, esa dificultad que existe con los menos politizados. Y yo creo que hay un problema de divulgación en relación al voto preferencial para su uso. Y cuando se usa, también gran parte de los votos nulos y viciados muchas veces proviene del mal uso o la intención de hacer un voto preferencial, pero a veces cruzado. Por eso hay lugar a un debate respecto de si es bueno o no es bueno tener un voto preferencial, y podemos hacer un levantamiento de encuesta en esta misma mesa en este momento. Si tú pudieras eliminarlo, ¿lo eliminarías o lo mantendrías? En estas condiciones yo lo eliminaría. Tú. A condición de... Fernando Tuesta, ¿votaría por eliminar o por mantener el voto preferencial? Si fuese yo eliminaría el distrito electoral único y convertiría el voto preferencial, como siempre ha sido pensado, en distritos mucho más pequeños, donde obviamente tú compites, por ejemplo, para 3 bancadas en una circunscripción donde tienen menos partidos y la situación es distinta. Entiendo. Pero acá es 120 por 10, estamos hablando de 1.200. Ese es un mercadillo. Pero en las condiciones actuales... Yo creo que perjudica, es que hay a favor y en contra, y además la discusión no sería esa, porque si entramos al debate sobre reforma electoral, tenemos que reformar muchísimo más cosas y ese conjunto. Hay un paquete. Habría que discutir el tema de la segunda vuelta. No podemos sacarle una respuesta a Fernando Tuesta. No pueden sacar una respuesta. Efraín, ¿qué votas tú? No me vas a poder sacar tampoco. Es que verdaderamente... esto no es un... actuales es... Bajo otras condiciones, no sé. Perdón, ¿de dónde has sacado las cifras de dos? ¿De dónde Raúl sí, hay hay investigaciones empíricas que se han hecho sobre el tema. No hay ninguna... Permíteme. A ver, Raúl. Uno es eso. 2, el Grupo Calandria es una encuesta, una simulación de voto muy importante, donde se demostró que había cerca de un 40% de poblaciones periféricas que erraban su voto en relación, que querían usar el voto preferencial y lo cruzaban y terminaban viciando el voto. Entonces, no es que la gente no quiera usar, sino que desconoce este instrumento de la democracia. O sea, yo coincido con Fernando de que no es posible cambiarlo, porque de alguna manera esto está reforzando la carencia de primarias en los partidos políticos. Los partidos no tienen primarias, por lo tanto las primarias son en las propias elecciones. Pero los ciudadanos, que no necesariamente ven Canal 10, tienen la ilusión. Voto preferencial obligatorio, un solo voto preferencial. El cuerpo electoral era menor, cerca de 7,5 millones, pero estamos hablando de 7,5 millones y la gente lo utilizó. Acordémonos, el C3, el C1 para empezar, el de Aya de la Torre, tuvo más de 1 millón de votos S3, preferenciales. El S3, que era Hugo Blanco, tuvo más de 450,000. Estamos hablando de hace 22 años atrás. Pero no había candidatos presidenciales en esa elección tampoco, era una elección para una asamblea constituyente. Es diferente. No, pero perdóname, estamos hablando efectivamente de una votación hacia una asamblea o parlamento. Fernando, solo votaron los alfabetos, no los analfabetos. Ahora votan los analfabetos. Pero la modificación fue la del año 84, en donde se opta por reimplantar el voto preferencial que no se utilizó en el año 80 para las elecciones parlamentarias del año 85, y ahí se negoció. ¿Qué se negoció? No solamente 1, sino 2, y que sea opcional. Y se supone que era opcional
porque justamente a partir del 80 votan los analfabetos. Se complejizó, pero esto ya va a perder la esencia del voto preferencial cuando se le agrega el distrito electoral único. Efectivamente, ese es un problema. Ese sería otro planeta. Sí. Que el distrito único otro planeta. Otro mundo, otra geografía. El distrito múltiple, quiero decir. O sea, el día que se haga eso, evidentemente estamos tan lejos eso de... Yo creo que este Parlamento... Yo no creo que va a ser fácil porque me parece que eso tiene que ser aprobado por un Congreso. Y como el Congreso ha sido elegido por distrito único, un Congreso elegido por distrito único jamás va a aprobar una legislación de distrito múltiple. Porque no he visto yo que una clase política se suicide alegremente. No tiene por qué suicidar. Eso no yo creo que... No, es que muchos parlamentarios, yo estuve muy atento, seguí muy atento a la discusión sobre el distrito en la legislación del año 97 para la ley, y la mayoría de los parlamentarios daba argumentos que daban muestras de que desconocían totalmente. No es cierto que si se conforma distritos plurinominales a nivel departamental y provincial, ellos pierden. De ninguna manera. Por ejemplo, Tito Chocano dice que ha salido elegido con una buena votación. Si hubieras tenido 2 parlamentarios por Tacna, también salía. Lo que pierde es la clase política limeña. No, tampoco Jorge. Por supuesto que perdóname, sí. Antes la clase política limeña salía elegido por Lima, que tenía 40. Si se reduce, los candidatos tienen estrategia suficiente siempre como para poder acomodarse. Algunos dirán, bueno, voy a postular, pues yo soy de La Libertad y lo hago por La Libertad, a unos por Arequipa se escribirán en Arequipa, y no es cierto que la clase política limeña se... Hay que cambiar a los partidos políticos. Aprovecharé para hacer una pregunta. ¿Tú crees, y nos pasaremos cuentas después, ¿tú crees que el próximo Congreso va a llegar a debatir una ley de partidos? Una ley de partidos. O que implique distrito uninominal. Es que no puede debatir tampoco el distrito solamente. Claro, no, yo estoy de acuerdo contigo. Es el sistema electoral, que son finalmente las reglas de... La Constitución no dice que es distrito único. No hay, la Constitución le... Ahora, señor. ¿A tú quieres apuesta? ¿Tu corbata? No, al punto. Como dices, que la ha ganado. Al punto. ¿Tú crees que se llega a debatir una ley de partidos? Que llegue a someterse a votación. Mira, ley de partido no solamente por eso. Claro, la experiencia histórica te dice, el primer intento fue el año 82, han pasado 18 años y no se ha dado ley. Yo no creo, eso sí, que la ley de partidos, pero la modificación y una reforma electoral que pase por lo de distritos y este sistema, creo que no solamente es necesario, sino conveniente, y de alguna manera nosotros deberíamos colaborar en esclarecer y crear un ambiente propicio como para que esto sea de necesidad. Sin duda. Veo que hay un gran brío en esta discusión que se quiere disparar, pero les recuerdo que tenemos que volver porque el público también está interesado en saber quiénes son los candidatos de Perú Posible y los de los demás agrupaciones, todas las cuales vamos a hablar. Lograron ingresar. Eran 3, ¿no? Eran 3, ¿cuál era el tercero? Eran Lourdes. Claro, eran 3. Eso es interesante. Una se quitó y los otros 2 están ahí. Ante la imposibilidad de la inscripción, mutantes dispersan sus candidatos, salen elegidos y ellos van a seguir siendo PPC. Entonces, eso de que PPC ya no existe no es cierto, van a tener 2. Y de repente, más que igual que FREPAP. En efecto. ¿No? La tercera rescatan a un curi. Rescatan a un curi, por ahí uno más y de repente comienzan a subir. La tercera bancada en el Parlamento del próximo Congreso es la del Frente Independiente Moralizador de Fernando Olivera, que como sabemos no presentó candidato presidencial y que ha obtenido 9, tal vez 8 curules, y los nombres serían los siguientes. Fernando Olivera en primer lugar. El grupo parlamentario